¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas desaparecen de tu vida de manera repentina? A veces creemos que hemos perdido amistades valiosas, pero lo que en realidad ha sucedido es que Dios nos ha protegido de la influencia de personas que no están alineadas con su propósito para nosotros. En Proverbios 13:20 leemos: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este pasaje nos revela que nuestras relaciones pueden acercarnos a la sabiduría de Dios o desviarnos del camino correcto. Hoy exploraremos por qué Dios aparta de tu vida a ciertas personas y cómo esto forma parte de su plan divino para ti. Si alguna vez has sentido el dolor de perder a alguien sin entender el motivo, este mensaje traerá claridad a tu corazón. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios te guía, incluso a través de las despedidas? Dios conoce cada detalle de tu vida, incluso aquellos que tú no puedes ver. Hay momentos en los que ciertas personas se alejan repentinamente de tu camino. Amistades que parecían inquebrantables desaparecen y relaciones que creías sólidas se desmoronan sin razón aparente. En esos momentos la confusión y el dolor pueden invadirte, llevándote a preguntarte por qué Dios permitió que eso sucediera. Pero lo que ahora ves como una pérdida, más adelante entenderás que fue una protección. En Jeremías 17:10, Dios nos dice: yo, el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Esto significa que Él ve lo que tú no puedes ver. Él conoce las verdaderas intenciones de quienes te rodean y actúa para librarte de aquello que podría dañarte, aunque en el momento no lo comprendas. La historia de Samuel y Saúl es un claro ejemplo de esto. Dios había elegido a Saúl como rey, pero su corazón se llenó de orgullo y desobediencia, alejándose de los caminos del Señor. A pesar de sus errores, Samuel aún lo veía como el rey legítimo y sufría por su caída. Sin embargo, Dios le dijo algo poderoso en 1 Samuel 16:1. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel veía el pasado, pero Dios estaba preparando un futuro mejor. Samuel no comprendía por qué Saúl había sido apartado, pero Dios ya tenía en mente a David, un hombre conforme a su corazón. Del mismo modo, hay personas que en algún momento parecieron ser importantes en tu vida, pero Dios las ha removido porque su tiempo contigo ha terminado. No porque fueran esenciales, ¿no?, sino porque su permanencia te impediría recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Es fácil aferrarse a personas que no son familiares, incluso cuando no son las mejores influencias. En ocasiones Dios permite que alguien se aleje porque, aunque en la superficie parezcan inofensivos, en lo profundo pueden estar desviándote del propósito divino. En 2 Corintios 6:14 la palabra nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchas veces, sin darnos cuenta, establecemos relaciones con personas cuya influencia nos aleja poco a poco de la presencia de Dios. No necesariamente se trata de personas que abiertamente hacen el mal, sino de aquellas cuyas actitudes y palabras van sembrando en nosotros desconfianza, dudas y pensamientos que nos alejan de nuestra fe. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso de esto. Aunque amaba a todos, no se rodeaba de cualquiera. Sabía que algunos lo seguían con intenciones equivocadas y cuando era necesario,
los confrontaba o se apartaba de ellos. En Juan 6, 66 a 67 se relata que después de una enseñanza difícil de aceptar, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús no rogó a nadie que se quedara, porque entendía que solo aquellos que estaban alineados con el propósito del Padre permanecerían. Del mismo modo, cuando alguien se aleja de tu vida, no debes aferrarte a su presencia. Si Dios lo apartó, es porque no estaba destinado a caminar contigo en la siguiente etapa. El enemigo también sabe que las relaciones influyen en nuestra vida espiritual. Desde el principio ha utilizado a las personas cercanas para desviar a los hijos de Dios de su propósito. Lo hizo con Eva en el Edén, susurrándole mentiras a través de la serpiente. Lo hizo con Sansón, usando a Dalila para descubrir su debilidad y llevarlo a la ruina. Lo hizo con Salomón, quien a pesar de su sabiduría, permitió que sus muchas esposas extranjeras lo apartaran del Señor. Si incluso los grandes hombres de Dios fueron influenciados por las personas equivocadas, ¿cuánto más debemos estar atentos a quienes permitimos en nuestro círculo? A veces la partida de alguien es la respuesta a una oración que hiciste sin darte cuenta. Has pedido que Dios te acerque más a Él, que te ayude a crecer espiritualmente y que te guíe por el camino correcto. Pero lo que no sabías es que había personas en tu vida que eran un obstáculo para esa respuesta. Es posible que Dios haya visto conversaciones que tú no escuchaste, pensamientos que nunca te dijeron y actitudes que aún no se manifestaban. Él, en su amor y cuidado, decidió cortar esas conexiones antes de que te dañaran. Es por eso que Proverbios 3, 5 a 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El problema es que muchas veces, en lugar de confiar en el plan de Dios, insistimos en mantener relaciones que ya han cumplido su propósito. Nos aferramos al pasado, a lo que una vez fue, sin darnos cuenta de que Dios ya cerró esa puerta. Así como Lot y su familia fueron llamados a salir de Sodoma y no mirar atrás, nosotros también debemos aprender a soltar sin lamentarnos. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal porque desobedeció la instrucción de Dios y miró atrás con añoranza. Muchos quedan paralizados en su crecimiento espiritual porque siguen mirando con tristeza a quienes Dios ya removió de sus vidas. Pero Jesús nos advierte en Lucas 9, 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es posible que en este momento sientas el vacío de una despedida inesperada. Tal vez has perdido una amistad de años, una relación terminó o alguien a quien confiabas te dio la espalda. Pero debes saber que Dios no permite una pérdida sin propósito. Cada persona que se va deja espacio para algo nuevo. Como dice Isaías 43, 18 a 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En lugar de preguntarte por qué Dios permitió que alguien se alejara, pregúntate qué está preparando para ti. Él nunca quita sin la intención de dar algo mejor. Nunca permite que una puerta se cierre sin tener una nueva lista para abrirse. Solo necesitas confiar, dejar ir y permitir que Dios complete la obra en tu vida.
Si hoy sientes que perdiste a alguien importante, recuerda, no fue una pérdida, fue una protección. Dios vio lo que tú no viste y actuó para tu bien. Cuando Dios aparta a alguien de tu vida, no siempre es de manera evidente. No todas las personas que representan un peligro espiritual llegan con intenciones abiertamente maliciosas. A veces su influencia es sutil, envolviendo el corazón con dudas, distracciones o hábitos que con el tiempo te alejan de la voluntad de Dios sin que te des cuenta. El enemigo no siempre ataca de manera frontal. Muchas veces introduce pequeñas concesiones, conversaciones que debilitan la fe, pensamientos que desvían la mirada de Cristo y amistades que parecen inofensivas, pero que lentamente corrompen el propósito divino. En primera epístola a los Corintios 15:33, la Escritura advierte: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia es clara: lo que toleras en tu entorno termina moldeando tu vida. En las Escrituras hay innumerables ejemplos de cómo la influencia equivocada llevó a hombres y mujeres a desviarse del camino de Dios. Desde los primeros tiempos, la serpiente usó la astucia para sembrar la duda en el corazón de Eva, distorsionando la palabra del Señor y llevándola a desobedecer. En lugar de un ataque directo, la estrategia del enemigo fue sutil. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. No negó el mandato divino de inmediato, sino que sembró una pregunta que abrió la puerta a la caída. Esto mismo ocurre cuando las relaciones que toleramos comienzan a alejarnos lentamente de la presencia de Dios. No siempre lo hacen con palabras directas, sino con pequeñas sugerencias que comprometen la fe, con justificaciones que minimizan el pecado y con argumentos que buscan acomodar la verdad a una versión más conveniente. La historia de Sansón ilustra con claridad el peligro de una influencia incorrecta. Desde su nacimiento, Dios lo había separado para un propósito especial, dotándolo de una fuerza sobrenatural para liberar a Israel de sus opresores. Pero, en lugar de rodearse de personas que fortalecieran su llamado, se dejó llevar por pasiones y relaciones que lo alejaron de la presencia de Dios. En Jueces 16, Dalila, con persistencia y manipulación, logró descubrir el secreto de su fuerza. Lo que comenzó como una relación aparentemente inofensiva, terminó con la ruina de Sansón, su captura y su humillación ante sus enemigos. Su historia es un recordatorio de que no toda relación que parece agradable es enviada por Dios. Algunas conexiones, aunque atractivas en el momento, son trampas disfrazadas que buscan debilitar la convicción espiritual y alejar el corazón de la voluntad divina. El rey Salomón también sufrió las consecuencias de rodearse de personas que no compartían su devoción al Señor. A pesar de su gran sabiduría y del favor que Dios le concedió, permitió que sus muchas esposas lo desviaran de la verdadera adoración. En el primer Rey 11:4 se nos dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Su caída no fue repentina. Ocurrió gradualmente, conforme fue cediendo a las influencias equivocadas. Dios había advertido sobre el peligro de unir su vida a quienes no compartían su fe. Pero Salomón ignoró estas advertencias. Y el resultado fue que su reino se debilitó y su legado quedó marcado por la división. Dios aleja de tu vida a ciertas personas porque sabe que su presencia puede contaminar tu relación con Él. Puede que al principio no lo notes, pero su influencia, sus palabras y sus acciones tienen el poder de moldear tu manera de pensar. En Deuteronomio 7:3-4, Dios dio una instrucción clara a Israel: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo,
de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirás pronto. Dios sabía que con el tiempo la influencia de otras naciones debilitaría la fidelidad de su pueblo, llevándolos a la idolatría y alejándolos de su protección. El peligro de las influencias incorrectas no solo afecta a la fe individual, sino que puede alterar el destino de naciones enteras. En el libro de Números se relata cómo el pueblo de Israel cayó en pecado cuando los moabitas los incitaron a participar en sus rituales paganos. En Números 25, 2-3 se describe, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así se unió Israel a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Un solo compromiso con la influencia equivocada llevó a la idolatría colectiva y provocó la ira de Dios sobre todo el pueblo. Dios no solo advierte sobre el peligro de las relaciones equivocadas, sino que también interviene activamente para proteger a sus hijos. En ocasiones permite que una persona revele su verdadera naturaleza, para que puedas ver con claridad lo que él ya conocía. Otras veces hace que una relación se desgaste o que surjan circunstancias que llevan a la separación. No siempre entenderás su manera de obrar en el momento, pero cada persona que él aleja tiene un propósito en su plan. Proverbios 4, 14-15 nos instruye: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Cuando Dios corta una relación, no es para causar sufrimiento, sino para preservar el propósito al que fuiste llamado. En la vida de Abraham, Dios le ordenó separarse de su sobrino Lot antes de mostrarle la tierra prometida. Génesis 13, 14-15 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La revelación de la promesa no llegó hasta que la separación ocurrió. Esto demuestra que hay bendiciones que solo se manifestarán cuando ciertas personas ya no estén en tu camino. El alejamiento de personas que no están alineadas con la voluntad de Dios es una muestra de su amor y protección. No siempre es fácil aceptar su plan, pero confiar en su sabiduría es esencial para avanzar sin obstáculos en el propósito que tiene para cada vida. El Salmo 1:1 declara: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La felicidad y la plenitud espiritual vienen cuando se elige rodearse de quienes fortalecen la fe y edifican la vida en la presencia del Señor. Cada relación tiene un impacto en el destino de una persona. Algunas acercan más a Dios, mientras que otras llevan al desvío y al estancamiento espiritual. Por eso, cuando Dios aleja a alguien, no es para causar vacío o soledad, sino para abrir la puerta a conexiones que traerán crecimiento, propósito y dirección divina. En cada decisión que tomes, en cada vínculo que formes, recuerda que no todas las conexiones son enviadas por Dios. Algunas son pruebas, otras son distracciones y otras son trampas que buscan debilitar la fe. Pero cuando Dios interviene y aparta a alguien de tu vida, es porque ha visto lo que tú aún no puedes ver, y en su infinita sabiduría está asegurando que nada impida el cumplimiento de su perfecta voluntad. Cuando Dios decide apartar a ciertas personas de tu vida, el proceso rara vez es sencillo. No siempre se produce una despedida clara ni una explicación detallada de por qué alguien se aleja. En muchos casos, el único indicio de que algo está ocurriendo es un sentimiento de vacío o incertidumbre que deja la separación. En esos momentos
Es común preguntarse por qué ha sucedido, qué se pudo haber hecho diferente o si esa ausencia será permanente. Sin embargo, Dios nunca permite una separación sin propósito. Lo que hoy se percibe como una pérdida puede ser el inicio de una transformación que solo será evidente con el tiempo. En Lamentaciones 3:25 a 26 se nos recuerda: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La espera y el silencio pueden parecer duros, pero es en esos espacios donde Dios trabaja en lo profundo del corazón. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado la soledad para formar el carácter de aquellos que ha llamado. Moisés, antes de convertirse en el libertador de Israel, pasó 40 años en el desierto de Madián, apartado de la vida que conocía y lejos de los privilegios que había tenido en Egipto. En Éxodo 3:1 se describe cómo, mientras apacentaba las ovejas de su suegro, Dios le habló desde la zarza ardiente, revelándole el propósito para el cual había sido apartado. La soledad no fue un castigo, sino una preparación. Dios necesitaba transformarlo antes de enviarlo a la misión que cambiaría la historia de su pueblo. David vivió un proceso similar. Aunque había sido ungido por Samuel para ser rey, no ascendió al trono de inmediato. En lugar de eso, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y enfrentando el rechazo de muchos. En ese tiempo, su fe fue moldeada y su dependencia de Dios se fortaleció. En el Salmo 27:10 escribió: aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. La soledad y el abandono no fueron señales de olvido, sino de formación. Dios estaba preparando a David para ser un rey conforme a su corazón. Incluso Jesús experimentó momentos de separación antes de iniciar su ministerio. Antes de comenzar a predicar, fue llevado al desierto, donde pasó 40 días en ayuno y oración. No fue un periodo de inactividad, sino de fortalecimiento. En Mateo 4:1 se describe cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La separación no era un descuido, sino un paso necesario en su proceso. Si incluso el Hijo de Dios pasó por un periodo de aislamiento antes de manifestar plenamente su propósito, ¿cuánto más aquellos que han sido llamados a cumplir la voluntad del Padre deben atravesar tiempos de soledad? Dios no solo usa la soledad para transformar, sino también para revelar lo que de otro modo no sería visible. Cuando ciertas relaciones ocupan demasiado espacio en la vida, pueden nublar la percepción de la dirección divina. En ocasiones, la voz de Dios se ahoga entre demasiadas distracciones y opiniones humanas. Por eso, cuando Él decide apartar a alguien, también está despejando el camino para que su voluntad sea más clara. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La claridad muchas veces no llega de inmediato, pero con el tiempo, lo que parecía incierto se vuelve evidente. La separación también es un medio por el cual Dios prueba la confianza. Es fácil creer en su plan cuando todo es estable, pero la verdadera fe se demuestra cuando no hay respuestas inmediatas. Job, después de perderlo todo, enfrentó un periodo de aparente abandono. Sus amigos lo cuestionaron, su esposa lo instó a renegar de Dios y el cielo parecía en silencio. Sin embargo, en medio de su aflicción, declaró en Job 23:10: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios no lo había olvidado, sino que estaba permitiendo que su fe fuera refinada. Al final, su restauración fue mayor de lo que había perdido, demostrando que la prueba no fue en vano.
Cuando Dios aleja a alguien, es fácil enfocarse en la ausencia y olvidar lo que se está construyendo en su lugar. En Isaías 43, 18 a 19, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo nuevo no puede manifestarse mientras el corazón sigue anclado en lo que ya quedó atrás. En cada separación hay una promesa de algo mejor, incluso si en el momento no es visible. Israel experimentó esta realidad al salir de Egipto. Aunque Dios los había liberado de la esclavitud, muchos anhelaban regresar a la vida que conocían. En Números 14:4 se narra cómo algunos decían: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Preferían lo familiar, aunque eso significara volver a la opresión. Sin embargo, Dios tenía preparado algo mayor, una tierra de promesa, pero para alcanzarla, primero debían pasar por el desierto. No todos estaban dispuestos a confiar, y por esa razón muchos no vieron el cumplimiento de la promesa. La separación también es una oportunidad para desarrollar una relación más profunda con Dios. Cuando todo es estable, es fácil depender de las relaciones humanas para obtener dirección y consuelo. Pero cuando las distracciones desaparecen, la comunión con Dios se vuelve más clara. En Jeremías 29:13 se nos asegura: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es en los tiempos de soledad donde la búsqueda se intensifica y la presencia de Dios se hace más real. Jesús enseñó la importancia de apartarse para estar en la presencia del Padre. En Marcos 1:35 se describe cómo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No lo hacía porque estuviera solo, sino porque entendía que la comunión con el Padre era la fuente de su fortaleza. Si el Hijo de Dios consideraba necesario apartarse para orar, ¿cuánto más es necesario para aquellos que buscan su dirección? Cuando Dios aleja a alguien es porque está preparando algo mejor. En el 1 Pedro 5:10 se nos promete: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La prueba no dura para siempre, pero su propósito es perfeccionar y fortalecer. Cada separación tiene un motivo. Puede ser una preparación, una protección o una prueba de fe. Lo que en el presente se ve como pérdida, en el futuro se revelará como parte de un plan mayor. Dios nunca deja un vacío sin llenarlo con algo mejor. En cada despedida hay una invitación a confiar, a avanzar y a esperar con fe en lo que aún no se ha manifestado. Cuando Dios aparta a alguien de tu vida, es fácil interpretar la pérdida como un golpe inesperado, una interrupción en el camino o incluso un castigo disfrazado. Pero la manera en que el hombre percibe la pérdida no siempre es la manera en que Dios la define. Desde lo alto, Él ve más allá de la inmediatez del dolor, más allá de la nostalgia y la confusión. No hay despedida que no haya sido evaluada por su soberanía, ni vacío que no tenga un propósito detrás. La mente humana se aferra a lo conocido, pero Dios se mueve en lo eterno, en lo que aún no es visible. En Isaías 55, 8 a 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que se siente como un final es, en realidad, una transición. Desde los primeros tiempos, Dios ha mostrado que no toda pérdida es una derrota.
sino una corrección de rumbo, una forma de redirección que solo puede entenderse con el tiempo. Abraham, al recibir la promesa de una descendencia numerosa, jamás imaginó que una parte de su historia implicaría la separación de Lot. Durante años caminaron juntos, compartiendo tierras, prosperando bajo la bendición de Dios. Pero el crecimiento trajo consigo conflictos y lo que al principio parecía una unión inquebrantable terminó en caminos separados. En Génesis 13, 8-9, Abraham le dice a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. La división no fue un fracaso, sino una necesidad. Solo después de que Lot se alejó, Dios habló a Abraham de una manera nueva y le mostró la extensión de la promesa que había preparado para él. La visión no llegó antes, ¿no?, sino después de la separación. Dios a veces permite que ciertas conexiones lleguen a un punto de ruptura porque sabe que mientras permanezcan impedirán el cumplimiento de su propósito. En el momento el alma se resiste, el corazón busca razones, pero con el tiempo lo que parecía confusión se convierte en claridad. La vida de José es un testimonio de esto. Vendido por sus propios hermanos, separado de su hogar y arrojado a un destino incierto, podría haber interpretado su situación como una injusticia irreparable. Sin embargo, cuando la historia llegó a su punto culminante y la verdad fue revelada, sus palabras en Génesis 50:20 fueron claras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El daño intencional de otros fue redirigido por la mano de Dios hacia un bien mayor. El problema no está en la separación en sí, sino en la manera en que se asume. Algunos se resisten aferrándose a lo que ya no es, insistiendo en reconstruir lo que Dios ya ha desmoronado. Otros entienden que cuando algo se rompe es porque el proceso de reconstrucción ha comenzado en otro lugar. Jesús dejó una enseñanza clara en Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dios no deposita nuevas bendiciones en estructuras que no pueden sostenerlas. No todo lo que una vez funcionó seguirá siendo funcional en la siguiente etapa. Lo que parecía parte de un plan estable tal vez era solo un recurso temporal. Y cuando su tiempo se cumple, lo que antes servía ahora se convierte en un obstáculo. Cuando Israel salió de Egipto, muchos no comprendieron que la liberación también implicaba un proceso de purificación. No bastaba con abandonar la esclavitud física. Era necesario abandonar también la mentalidad de esclavitud. Pero el pueblo, en vez de avanzar con confianza, insistía en mirar atrás, en recordar lo que habían dejado. En Números 11:5-6 se quejaban diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios había provisto, pero su mirada estaba atrapada en lo que ya no era accesible. Muchos pierden la oportunidad de recibir lo nuevo de Dios porque siguen anhelando lo que ya no les corresponde. Dios no solo cierra puertas, sino que también impide que algunas se vuelvan a abrir. Pablo en su ministerio experimentó esto en carne propia. En Hechos 16, 6-7, se relata cómo intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió hablar en esa región. Luego intentó ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu no se lo permitió.
No fue hasta que recibió una visión del varón macedonio llamándolo que entendió que su dirección debía cambiar. Si Pablo hubiera insistido en seguir su propio camino, habría perdido el llamado que Dios tenía para él en Macedonia. Cuando Dios bloquea un camino, no es para limitación, sino para redirección. En cada separación hay un llamado a confiar, a avanzar sin mirar atrás, a aceptar que lo que Dios aparta no debe ser retenido. La esposa de Lot es un recordatorio de lo que ocurre cuando el corazón se aferra a lo que ya fue. En Génesis 19:26 se describe su destino. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convirtió en un punto final. Su error no fue la partida, sino su incapacidad para desprenderse de lo que Dios había decidido dejar atrás. Dios nunca quita sin propósito. Cada relación que se desvanece, cada puerta que se cierra, cada lazo que se rompe, es una pieza en el plan mayor que Él está ejecutando. El desafío no es entenderlo todo de inmediato, sino caminar en fe, sabiendo que aunque la lógica humana no lo vea, su voluntad sigue en marcha. En Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No hay nada que suceda fuera del tiempo de Dios. A veces lo que parece una pérdida es en realidad una liberación disfrazada. Dios no solo aparta personas, sino que también aparta cargas, preocupaciones y distracciones que obstaculizan el propósito. Israel no podía entrar a la tierra prometida con la mentalidad de esclavitud, así como un águila no puede volar con alas atadas. Jesús mismo enseñó en Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. No todo lo que crece en la vida es beneficioso. Hay ramas que solo absorben recursos sin dar fruto, y Dios, en su sabiduría, las poda para que el crecimiento real pueda manifestarse. Aceptar la separación como parte del proceso divino no es fácil, pero es necesario. Dios no negocia con el pasado, no construye sobre ruinas que Él mismo ha derribado. Lo que hoy parece un vacío será llenado con algo mejor, con algo diseñado para la próxima etapa. En cada despedida hay una invitación a confiar, a soltar lo que ya no tiene propósito y a permitir que Dios complete la obra que ha comenzado. En Filipenses 1:6 se nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que hoy se siente como una interrupción es solo el inicio de un nuevo capítulo que Dios ya ha escrito. Cuando Dios decide apartar a ciertas personas de tu vida, no lo hace sin un propósito. Su plan es perfecto, aunque en el momento parezca incomprensible. La fe es probada en esos instantes en los que todo parece perder sentido, cuando los lazos que parecían inquebrantables se rompen y las conexiones que parecían fundamentales desaparecen sin previo aviso. Es ahí donde se revela quién realmente confía en la soberanía de Dios y quién sigue aferrado a lo que su corazón se niega a soltar. En Proverbios 3:5-6 se nos advierte: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios no se prueba cuando todo es estable, sino cuando su mano interviene de manera que no se esperaba. A lo largo de las Escrituras, la fe de los siervos de Dios ha sido puesta a prueba, precisamente a través de las despedidas y las separaciones. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre sin saber exactamente a dónde iba, solo con la promesa de que Dios lo guiaría. En Génesis 12:1-2, la orden fue clara: vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Su destino no se manifestaría hasta que él obedeciera el mandato de apartarse de lo que conocía. La bendición estaba adelante, no atrás. La prueba de fe consistió en soltar sin resistencia y caminar sin cuestionamientos. Israel experimentó un proceso similar al ser liberado de Egipto. Aunque Dios había obrado poderosamente para sacarlos de la esclavitud, el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de obstáculos que revelaban la condición de sus corazones. La salida de Egipto no fue solo física, sino también espiritual. La nación debía aprender a confiar, a depender completamente de Dios y a dejar atrás la mentalidad de esclavitud que los ataba al pasado. Sin embargo, muchos no lograron hacerlo. En Números 14, 22 a 23, Dios declara: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. La incredulidad y la resistencia a desprenderse de lo viejo les impidió entrar en lo nuevo. Dios prueba la fe a través de las despedidas porque sabe que el corazón humano tiende a aferrarse a lo familiar, incluso cuando lo familiar ya no es beneficioso. El pueblo de Israel quería regresar a Egipto porque temía la incertidumbre del desierto. En Números 11, 4 a 6 se lamentaban diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. La nostalgia por lo que había quedado atrás nublaba su visión del futuro que Dios estaba preparando. Esa misma trampa sigue atrapando a muchos, impidiéndoles avanzar en el propósito divino. Jesús también enfrentó momentos en los que su fe debía ser demostrada a través de la separación. En Getsemaní, antes de su crucifixión, experimentó el abandono de sus discípulos en su hora más difícil. En Mateo 26:56 se relata: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquellos que habían prometido seguirlo hasta el final se dispersaron cuando la prueba se intensificó. Sin embargo, Jesús no se detuvo ni cuestionó el proceso. Sabía que el propósito del Padre debía cumplirse, con o sin la compañía de aquellos que antes estaban a su lado. Su obediencia no dependía de la presencia de otros, sino de la convicción inquebrantable de que Dios estaba guiando cada paso. La separación es una herramienta que Dios usa para revelar quién realmente confía en su voluntad. Aquellos que solo caminan cuando todo es claro y seguro demuestran que su fe aún depende de las circunstancias. Pero los que siguen adelante incluso cuando no entienden, aquellos que permanecen firmes aunque todo parezca incierto, son los que realmente han aprendido a confiar. En Hebreos 11:8 se nos recuerda: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Su seguridad no estaba en la dirección visible, sino en la voz que le había dado la orden. Las despedidas también sirven para purificar el entorno y eliminar lo que impide el crecimiento espiritual. En Juan 15:2 Jesús declara: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La poda no es un castigo, sino un proceso de refinamiento. Dios corta lo que estorba, remueve lo que no contribuye al propósito y deja solo aquello que puede dar fruto abundante. Aunque en el momento la pérdida parezca dolorosa, el resultado es una vida más alineada con su voluntad. En la historia de Gedeón, Dios aplicó este principio de manera radical. Antes de que el ejército de Israel enfrentara a los madianitas, Dios redujo el número de soldados de 32,000 a solo 300.
En Jueces 7:2 se explica la razón. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dios eliminó el exceso para demostrar que la victoria no dependía del número, sino de su poder. Muchas veces Dios hace lo mismo en la vida de sus hijos, apartando a quienes podrían atribuirse el mérito de lo que solo Él puede hacer. Cuando una relación llega a su fin por intervención divina, el desafío no es cuestionar por qué ocurrió, sino confiar en que Dios está protegiendo, limpiando y preparando el camino para lo que viene. En Job 23:10 se declara, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La prueba no es un obstáculo, sino una oportunidad para ser refinado. En cada despedida hay una oportunidad de fortalecimiento. La fe que se mantiene firme en la pérdida es la que demuestra que el corazón realmente confía en Dios. Las historias de la Biblia no son relatos aislados, sino patrones espirituales que siguen manifestándose en la vida de aquellos que han sido llamados por el Señor. Cuando Dios remueve algo, es porque tiene algo mejor preparado. La única respuesta correcta es avanzar, sin mirar atrás, confiando en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios aparta a alguien de tu vida, no es para dejar un vacío, sino para despejar el camino hacia algo mejor. Su voluntad no está marcada por la pérdida, sino por la preparación para lo que ha de venir. Cada separación que Él permite es una forma de alinear tu vida con su propósito, una manifestación de su cuidado para evitar que sigues atado a relaciones que no están diseñadas para tu destino. En Jeremías 29:11, el Señor declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su plan no contempla retrocesos ni estancamientos, sino un avance constante hacia la plenitud de su voluntad. A lo largo de la historia, Dios ha movido a sus hijos en direcciones inesperadas, alejándolos de lo que en su momento parecía necesario, pero que en realidad representaba un obstáculo. Moisés creció en la casa de Faraón, rodeado de riqueza y poder, pero ese no era el lugar donde debía cumplir su propósito. Cuando cometió el error de matar a un egipcio, huyó al desierto, donde pasó 40 años lejos de la vida que había conocido. No fue un castigo, sino un periodo de preparación. Solo después de esa separación, Dios lo llamó desde la zarza ardiente y le reveló la misión para la que había sido escogido. En Éxodo 3:10, Dios le dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El propósito no se cumplió en Egipto, sino después de haber sido apartado de aquel entorno. En muchas ocasiones lo que parece una pérdida es en realidad una protección. Dios ve lo que los ojos humanos no pueden percibir, conoce las intenciones ocultas y las consecuencias que aún no se han manifestado. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel buscaba al nuevo rey de Israel, Dios le advirtió, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La apariencia puede engañar, las palabras pueden ser convincentes, pero el Señor discierne lo profundo del alma y actúa en consecuencia. Jesús mismo enseñó que no todos los que se acercan son enviados por Dios. A lo largo de su ministerio, muchas multitudes lo seguían, pero no todos tenían un corazón genuino. Algunos lo buscaban por interés, otros por curiosidad y otros con intenciones de atraparlo en sus palabras.
En Juan 6, 66 a 67 se relata un momento en el que muchos de sus seguidores lo abandonaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? No rogó para que se quedaran, no intentó convencerlos de permanecer. Sabía que solo aquellos verdaderamente llamados por el Padre permanecerían. El hecho de que alguien haya estado en tu vida por un tiempo no significa que deba quedarse para siempre. Algunas conexiones tienen un propósito temporal diseñado para una etapa específica. Pero cuando ese tiempo se cumple, Dios permite que se disuelvan para dar paso a lo que sigue. En Eclesiastés 3:1 se establece con claridad: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Resistirse a este principio solo genera frustración y estancamiento. Pablo experimentó este principio en su propio ministerio. En Hechos 15, 36 a 40 tuvo un desacuerdo con Bernabé sobre llevar a Marcos en su viaje misionero, lo que llevó a que se separaran. Aunque habían trabajado juntos en la obra, el momento de seguir caminos distintos había llegado. Dios no solo estaba dirigiendo sus pasos, sino que también estaba estableciendo nuevas conexiones que serían clave para el desarrollo de su plan. Cuando Dios cierra una puerta no es para dejarte en un estado de incertidumbre, sino para llevarte hacia algo que en el momento puede que no comprenda. La salida de Israel de Egipto fue un acto de liberación, pero en el proceso muchos anhelaban regresar. En Números 14:4 decían: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. No veían que lo que habían dejado atrás era un yugo del que Dios los había librado. La resistencia a soltar lo que ya no forma parte del propósito de Dios solo retrasa la manifestación de sus promesas. Cuando alguien se aleja, el enemigo intentará sembrar dudas y alimentar la idea de que has sido abandonado, que has perdido algo valioso, que el vacío nunca se llenará. Sin embargo, en Isaías 41:10, Dios asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te J'ai la poussière aux genoux, sur la table de verre vide. Ton nom cogne dans ma bouche, comme un verre contre les vitres. Le patio sent le jasmin, et la pluie sur les tuiles rouges. Je compte les pas, je reviens, quand ta voix dans ma tête bouge. Tes yeux font tomber les murs à coups secs, puis plus rien. Je marche au bord du silence, mais je tombe dans tes mains. Dis-moi, qui tient la braise. Dis-moi, qui casse la chaise. Le cœur serré, la gorge nue. Je viens trop près, je brûle encore. Un pas de plus et c'est fini. Ou bien c'est toi, ou bien c'est fort. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Tu dis mon nom, je perds le contrôle. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Je danse encore sous ton manège fou. J'ai mis l'orgueil dans ma poche, avec les clés et les remords. Mais la nuit tire sur ma manche et me ramène à ton décor. Sur le carrelage, tes talons font des éclats dans ma mémoire. Je fais le dur, je fais le calme, mais je finis toujours par te voir. Ta bouche a l'art des incendies, petit feu, grand désastre. Moi j'ai la rage et les prières, et tes mains qui me rattrapent. Dis-moi, qui tient la braise. Dis-moi, qui casse la chaise. Le cœur serré,
bien c'est toi, ou bien c'est fort. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Tu dis mon nom, je perds le contrôle. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Je danse encore sous ton manège fou. Si je pars, tu me suis dans l'ombre. Si je reste, je perds la voix. J'ai tant voulu faire le vide, mais ton absence me parle bas. Alors prends tout, prends la fierté, prends le sel, prends la fièvre. Je veux tomber sans me cacher dans ce feu qui me soulève. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Tu dis mon nom, je perds le contrôle. J'ai le pas lourd, le regard droit. Dans la poussière, j'avance sans toi. Tes mots glissent, moi je tiens bon. Sous la peau, ça brûle, ça fait des noms. Sur ma veste, des traces de nuit. Sur mes mains, le goût de l'oubli. Mais quand je tombe, je me relève. Le cœur en feu, le menton qui lève. Et ça monte encore. Dans ma poitrine, un vieux décor. Je serre fort, je serre les dents. J'entends le sang frapper devant. Carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Du jeu. Du jeu. Ah, j'ai vu l'hiver sur les balcons. Des mains tendues puis des déraisons. Des promesses pliées dans le couloir. Des silences plus lourds que le soir. Toi tu voulais me voir flancher. Moi j'ai appris à tout encaisser. Chaque cicatrice a son refrain. Chaque coup bas me montre le chemin. Et ça monte encore. Comme une lame au bord du corps. Je garde le feu, je garde le nom. Même au fond du dernier salon. Carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Du jeu. Du jeu. Laisse parler les murs. Laisse tomber l'eau. Moi j'ai la gorge pleine et le poing plus haut. Si tu me cherches, viens sans détour. J'ai mis ma peine au bord du jour. Carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Du jeu. Du jeu. Sustentaré con la diestra de mi justicia. Su presencia es suficiente, su plan es perfecto y su dirección es segura. Dios nunca quita sin tener algo mejor preparado. En Juan 15, 1-2, Jesús enseña: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La poda puede parecer una pérdida, pero su propósito es permitir un crecimiento más fuerte y abundante. Aceptar este principio requiere fe, una confianza absoluta en que lo que Dios hace siempre es lo mejor, aunque en el momento no parezca lógico. En Hebreos 11:6 se declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no solo se demuestra cuando todo es claro, sino cuando lo desconocido se presenta como el único camino disponible. Cada separación que Dios permite es una preparación para lo que viene. En Filipenses 1:6, Pablo declara con seguridad: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios ha iniciado no quedará inconcluso. No hay pérdida en la voluntad de Dios, solo transiciones. Lo que hoy parece una despedida definitiva puede ser una puerta hacia algo mucho mayor. El desafío no está en entenderlo todo de inmediato, sino en confiar en que su mano sigue guiando cada paso. Cuando Dios aparta a ciertas personas de tu vida, no lo hace para dejarte en un estado de incertidumbre, sino para permitir que avances sin las cargas que obstaculizan tu camino. El proceso de separación no siempre es inmediato, ni siempre viene acompañado de una explicación clara, pero cada cambio que Él permite está diseñado con precisión para llevarte hacia su propósito. La forma en que enfrentas estas transiciones revela la profundidad de tu confianza en su soberanía. No se trata simplemente de aceptar la ausencia de quienes se han ido, sino de comprender que cada movimiento de Dios tiene una razón más grande que lo que puedes percibir en el presente. El ser humano tiende a evaluar su vida basándose en la permanencia de las personas que lo rodean. Las relaciones se convierten en puntos de referencia, en símbolos de estabilidad, y cuando alguna se interrumpe, el alma lucha contra la sensación de vacío. Sin embargo, Dios nunca diseñó la vida espiritual para depender de la presencia de otros. Desde el principio, el llamado ha sido a depender completamente de Él. En Deuteronomio 31:8 se nos promete: Jehová es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. La verdadera seguridad no proviene de la continuidad de ciertas relaciones, sino de la certeza de que Dios sigue guiando cada paso. Cuando Dios decide que alguien ya no debe estar en tu vida, es porque sabe que la asignación que ha preparado para ti requiere una estructura diferente. Su plan no es estático, es un diseño en constante movimiento en la que cada pieza debe encajar con exactitud. Hay temporadas en las que ciertas personas cumplen un rol fundamental, pero cuando el tiempo de su asignación termina, forzar su permanencia puede impedir que se desarrolle el siguiente nivel del propósito de Dios. No es el rechazo ni castigo, es una transición divinamente orquestada. Las relaciones, aunque valiosas, no definen el destino espiritual de un hijo de Dios. La historia de la humanidad ha estado marcada por ejemplos de cómo ciertas conexiones fueron determinantes en un momento específico, pero su permanencia no siempre era parte del diseño final. Jesús, en su ministerio terrenal, estableció relaciones profundas con sus discípulos, pero aún así hubo un momento en el que debía continuar solo. En Juan 16:32 les dijo: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La compañía de los hombres es temporal, pero la presencia de Dios es eterna. El desafío no es simplemente aceptar la ausencia de ciertas personas, sino aprender a moverse con la dirección de Dios sin necesidad de explicaciones humanas. En muchas ocasiones, el alma busca razones, intenta comprender los detalles detrás de cada despedida, pero la fe genuina no se basa en entender, sino en confiar. En Hebreos 11, uno se define con claridad: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no exige respuestas inmediatas, solo requiere la certeza de que Dios está en control. Dios no solo aparta personas, sino que también reajusta entornos para asegurarse de que nada impida el cumplimiento de su voluntad. En la historia de Gedeón, Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. No porque la cantidad de soldados fuera irrelevante,
sino porque Dios quería demostrar que la victoria no dependía de los números, sino de su intervención. En Jueces 7:2 le dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Algunas separaciones son necesarias para que la gloria de Dios se manifieste sin interferencias humanas. El llamado de Dios requiere determinación y valentía para avanzar sin mirar atrás. Cuando Él aparta a alguien, lo hace porque está alineando cada elemento para que el siguiente paso sea dado con libertad. En Filipenses 3:13-14, Pablo expresa: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La mirada fija en el pasado impide ver lo que Dios está preparando en el futuro. No todo lo que parece una pérdida es realmente una pérdida. En muchas ocasiones, la ausencia de ciertas personas permite el crecimiento que de otro modo no sería posible. La historia de José es un ejemplo de esto. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo separaron de su hogar, de su padre, de todo lo que conocía. Sin embargo, años después, al enfrentarse a ellos desde su posición de gobernador de Egipto, pudo decir con convicción en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía una tragedia fuera en realidad la estrategia de Dios para cumplir su plan. Dios nunca permitirá que algo se aparte de tu vida sin antes haber preparado el terreno para lo que sigue. La transición puede parecer difícil, pero su plan no está sujeto a las emociones humanas, sino a la perfección de su voluntad. En Isaías 43:18-19 se nos exhorta: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Su propósito no está en lo que quedó atrás, sino en lo que está por venir. El crecimiento espiritual no ocurre en la comodidad, sino en los desafíos que demandan una confianza absoluta en Dios. Cada separación que Él permite es una oportunidad para depender más de su dirección. La pregunta no es por qué ciertas personas se van, sino qué está preparando Dios con esa transición. En cada cambio, en cada despedida, en cada reajuste divino, su mano sigue guiando el camino. En Salmos 37:23 se afirma: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. El corazón que confía en Dios entiende que no hay accidentes en su voluntad. Nada ocurre fuera de su plan, ni siquiera las pérdidas inesperadas. En Romanos 8:28 se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aun lo que en el momento parece incomprensible, con el tiempo se revelará como parte de un diseño perfecto. Dios aparta personas porque está preparando conexiones nuevas, caminos más altos y oportunidades que solo pueden manifestarse cuando se suelta lo que ya no pertenece a la siguiente etapa. En cada despedida hay una invitación a confiar más profundamente, a avanzar con seguridad y a entender que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Nada de lo que Él mueve es un error. Y todo lo que hace está diseñado para llevarte exactamente al lugar donde debes estar.